Hola chicos, hoy vamos a aprender a diseñar nuestra página web utilizando HTML. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. Vamos a archivos o explorador de archivos y en la parte de escritorio vamos a crear una carpeta en la cual le voy a llamar diseño-html. En esta parte nosotros ya hemos creado nuestra carpeta, ¿no? Ahora lo único que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio Code. Vamos a poner Visual Studio Code. Lo vamos a abrir para poder crear nuestra página web y saber exactamente cómo es el diseño, ¿no? Qué etiquetas se van a utilizar para poder crear las páginas web que nosotros queramos de cualquier tema. En esta ocasión vamos a crear con HTML una página web sobre una pastelería. Ahora, una vez que nosotros abrimos el Visual Studio Code, a algunos quizás les salga de esta manera, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ir acá en esta parte de arriba, archivo, y vamos después en la parte donde dice abrir carpeta. Nos va a abrir el explorador de archivos y vamos a ubicar donde hemos creado nuestra carpeta, ¿no? Llamado diseño-html. En esta parte yo lo he creado en escritorio y dentro de escritorio está la carpeta diseño-html que yo he creado. Vamos a abrirlo, damos clic y ponemos seleccionar carpeta. Ahora que ya hemos abierto nuestra carpeta dentro de Visual Studio Code, procedemos a crear nuestros archivos. En esta parte de acá, como se ve, en esta parte nosotros vamos a dar clic porque acá nos dice nuevo archivo. Entonces vamos a dar clic y vamos a poner un nombre a nuestros archivos que vamos a crear, ¿no? En esta ocasión voy a crear un archivo llamado index.html y le voy a dar enter. Y en la parte de acá, pues, si ustedes, por ejemplo, ponen de esta manera este símbolo que es de exclamación, automáticamente, pues, algunos quizás ya sepan, ¿no? Se crea la estructura básica de nuestra página web, ¿no? Pero quizás otros no sepan, entonces lo que ustedes tienen que hacer es ubicarse en la parte de acá, en el lado izquierdo donde dice extensiones. Van acá y en la parte del buscador van a poner Mitril. De esta manera, Mitril, y van a buscar esta extensión que es Mitril ECMI, que se utiliza para poder hacer nuestra estructura de una manera rápida, ¿no? Al poner solamente el símbolo de exclamación y van a tener que descargarlo. En esta ocasión yo ya lo tengo descargado. Después van a van a tener que descargar la otra extensión que es el live server, esta extensión de acá, la de acá. Si quizás algunos no lo tengan y otros sí, pues esta extensión live server sirve para poder abrir nuestro archivo y ver las modificaciones en tiempo real al momento de guardar nuestro archivo en Visual Studio Code. Por ese motivo, pues tienen que descargar esta extensión. Una vez que ya hayan descargado las dos extensiones, nos vamos a ubicar acá, en esta parte, y vamos a regresar en nuestro archivo, ¿no? Llamado index.html. Como se observa en la parte de acá arriba nos sale como un circulito en blanco, quiere decir que este archivo no está guardado, o sea, las modificaciones que nosotros hemos hecho o hemos escrito no está guardado. Entonces para guardarlo tenemos que poner control más S y automáticamente ya se guarda y ya nos aparece acá X, ¿no? Ahora, como les digo, ¿no? Supongamos que nosotros
queremos abrir este archivo, ¿no? Lo podemos abrir simplemente al dar clic derecho acá en la parte del vacío y vamos a poner acá en donde dice Open with Live Server. Cuando nosotros ponemos Open with Live Server, automáticamente nos abre, ¿no? Nos abre la página web de nuestro archivo llamado index.html. En la parte de acá arriba nos sale el nombre de que está puesto en nuestro archivo, ¿no? En la parte del título, ¿no? Vamos a poner acá, vamos a modificar, por ejemplo, vamos a ponerle pastelería y vamos a guardarlo con control S y se observa automáticamente que se modifica en tiempo real. Ven esta parte de acá, ya se modificó. Ahora, como les digo, les voy a enseñar hoy a cómo es el diseño este, para poder crear nuestras páginas web con HTML. Como les mencionaba, vamos a crear una página sobre una pastelería, en esta ocasión llamada Delicias, ¿no? Vamos a poner las etiquetas básicas que son necesarias para poder diseñar nuestras páginas web, ¿no? Vamos a poner la etiqueta primero header. Esta etiqueta, que es la etiqueta de encabezado. En esta parte, pues nosotros vamos a ubicar toda la información que se va a poner en la parte superior de nuestra página, acá arriba, al momento de crearlo, ¿no? Dentro de esta etiqueta, pues nosotros vamos a poner, por ejemplo, una etiqueta div, que es una etiqueta de bloque. Y dentro de esta etiqueta vamos a poner la etiqueta de encabezado de primer nivel, que es el H1. Y vamos a poner pastelería delicias. De esta forma. Y ahora vamos a poner control S. Automáticamente se observa que se guarda, ¿no? En tiempo real y aparece todas las modificaciones en nuestra página web. Para eso serviría esa extensión que les mencioné, el live server, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es crear otro div. Abrimos y ponemos, ¿no? La etiqueta div y su etiqueta de cierre, ¿no? Ustedes ya deben conocer que cuando ustedes abren una etiqueta, también tienen que poner su etiqueta de cierre. Ahora, dentro de este segundo div, nosotros vamos a poner la etiqueta nav, que se utiliza para poder poner enlaces de navegación, ¿no? Para poder ir de una página a otra, ¿no? Y dentro de esta etiqueta nav, nosotros vamos a poner la lista desordenada, que es UL, de esta manera, y su etiqueta de cierre. Y dentro de esta etiqueta, mejor dicho, UL, acá me faltó la L. Dentro de esta etiqueta UL, se utiliza para poner listas desordenadas, vamos a poner su etiqueta LI, como todos sabemos, ¿no? Y dentro de esta etiqueta, pues nosotros vamos a poner la etiqueta que se utiliza para enlaces, ¿no? Que es la etiqueta A, de esta manera como yo lo estoy haciendo. Vamos a poner después acá dentro de las comillas dobles, vamos a poner la etiqueta Michi por ahora, ya que todavía no vamos a vincular las páginas, ¿no? Para poder pasar de una a otra página, ¿no? Y después en la parte de acá vamos a poner el nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esta página? Vamos a poner el nombre de inicio, como yo lo estoy haciendo. Ya. Ahora nosotros vamos a crear más enlaces, ¿no? Simplemente copiamos y bajamos con un enter y pegamos. Con control C se copia y con control V se pega, ¿no? Y otra vez de esta manera para poder tener 4 enlaces. El siguiente enlace se va a llamar nosotros y el tercero se va a llamar productos, ¿no? Y el cuarto le vamos a poner el nombre de contacto. Y no se olviden de guardar todas las modificaciones que hagan en su archivo, ¿no? Con control S.
y automáticamente en la parte de acá, en la parte derecha, se observa que se ha modificado y nos muestra todas las modificaciones en tiempo real, ¿no? Al momento de guardar nuestro archivo a través del Visual Studio Code, ¿no? Ahora, nosotros vamos a poner nuestra siguiente etiqueta que se utiliza para poder diseñar las páginas web, que es la etiqueta main. De esta manera, esta etiqueta pues es como el cuerpo, ¿no? Donde va a ir toda la información de nuestra página web. En cambio, en la etiqueta header, esta etiqueta de acá, va a ir todo el encabezado en la parte superior de nuestra página web, donde va a estar, por ejemplo, los enlaces de navegación, el título, ¿no? Pastelería Delicias. Ahora, dentro de nuestra etiqueta main, nosotros vamos a crear una etiqueta que es section. Esta etiqueta se utiliza para poder poner diferentes información dentro de nuestra etiqueta main, que es el cuerpo de nuestra página. En este caso vamos a crear otro div dentro de esta etiqueta section y vamos a poner una etiqueta p, que como todos deben conocer es una etiqueta de párrafo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, bienvenido al mundo de la pastelería. Ahora nosotros vamos a a poner otro div. Vamos a poner otro div. En esta ocasión vamos a crear un div más. Y acá, por ejemplo, podemos poner imágenes, ¿no? Utilizar la etiqueta de imágenes para que nuestra página web se vea más bonito. Vamos a poner la etiqueta img de esta manera, pero no olvidar el src. Y dentro de las dobles comillas nosotros vamos a poner el nombre de la imagen cuando nosotros descarguemos, ¿no? Y esté dentro de nuestra carpeta diseño-html. Por ahora vamos a ponerle un niche nada más. Y dentro de este div vamos a ponerle el nombre, ¿no? De la imagen. Vamos a poner por ahora producto 1. Vamos a copiar el div donde se encuentra la imagen y el nombre, donde nosotros vamos a ponerle más adelante una imagen y un nombre. Vamos a copiar y poner otra vez para tener tres imágenes dentro de nuestra página web, ¿no? Solamente lo que haríamos es cambiar acá, ¿no? 1, 2 y acá sería 3. Ahora, como siguiente paso, pues tenemos que crear ahora nuestra etiqueta de pie, o llamado también footer, ¿no? Que va a ser el pie de nuestra página web. Vamos a poner la etiqueta footer de esta manera. Y dentro de esta etiqueta footer nosotros vamos a poner un div. Y dentro de este div nosotros vamos a poner la etiqueta que se utiliza para enlaces, ¿no? Que es la etiqueta A, de esta forma. Y vamos a ponerle por ahora niche dentro de las comillas dobles, ¿no? Y acá vamos a poner, por ejemplo, derechos de autor 2023. Y ahora, pues en la parte de acá abajo vamos a ponerle otra etiqueta de enlace. En esta ocasión voy a ponerle acá en esta parte todos los derechos reservados. Y vamos a guardarlo con un control S. Y automáticamente, pues en la parte de acá de nuestra página web, al momento de abrir este archivo, nos muestra, ¿no? Nos muestra todas las modificaciones que hemos hecho. Ahora, ¿qué falta, no? Falta simplemente poner nuestras imágenes, simplemente. Y si en caso ustedes, por ejemplo, no quieren que se vea de esta forma, simplemente pueden poner, por ejemplo, otra etiqueta, ¿no? No ponen la etiqueta A, simplemente pueden poner una etiqueta P, ¿no? De esta manera, por ejemplo. Ponen la etiqueta P, si en caso ustedes no desean, y lo ponen así, ¿no? Y borran esto. Por ejemplo, esta parte vamos a borrarlo y vamos a ponerlo así. Y se muestra acá, ¿no?
derechos de autor 2023 y abajo la etiqueta de enlace, ¿no? Vamos a dejarlo así para que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltan, no? Las imágenes, ¿no? Ahora, nosotros para poder para que pueda aparecer las imágenes en nuestra página web que hemos creado dentro de nuestro archivo index.html, vamos a agrandar acá el navegador, ¿no? La página. Y vamos a poner acá, por ejemplo, en el explorador de Google, vamos a poner imágenes de pastelería. Y nos sale, en esta parte ponemos acá imágenes, y nos sale un montón de imágenes, ¿no? Ahora que ya estamos ubicados acá, pues por ejemplo vamos a poner a ver, ¿qué tiene la pastelería? Pues tienen diferentes pasteles, ¿no? En este caso vamos a poner por ejemplo pastel de chocolate. Un pastel de chocolate, ¿no? Acá nos muestra diferentes pasteles de chocolate. En esta ocasión voy a elegir voy a poner clic izquierdo, y ahora acá voy a ponerle clic derecho y voy a poner donde dice guardar imagen como. Y cuando yo le pongo guardar imagen como, me aparece, me envía, ¿no?, al explorador de archivos, y me muestra acá que el nombre, ¿no?, y con la extensión JPG. Entonces tenemos que ubicarnos en la parte donde está nuestra carpeta diseño-html. Está en la parte de escritorio y acá está nuestra carpeta. La seleccionamos, entramos, y en esta parte pues acá vamos a cambiarle el nombre nada más. Vamos a ponerle pastel de chocolate, de esta forma, ¿no? Y ponemos guardar y automáticamente se descarga, ¿no? Si nosotros abrimos por ejemplo nuestro Visual Studio Code, se observa que acá en esta parte ya se ha descargado la imagen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros volvemos, checamos esto, ¿no? Queremos utilizar la imagen que hemos descargado del internet. En la parte de producto 1 vamos a poner simplemente el nombre, ¿no? Pastel de chocolate, y en la parte de acá del nombre del producto vamos a ponerle pastel de chocolate de esta manera y lo guardamos con un control S. Y automáticamente, como se observa en la parte de acá, pues si nosotros agrandamos acá nuestro navegador, se observa de que se ha guardado, ¿no? Se ha guardado la imagen, ¿no? Y acá el nombre, ¿no? Pastel de chocolate. Esta, este, el tamaño de la imagen, nosotros podemos modificarlo sin ningún problema, simplemente con el ancho y la altura, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Las dos imágenes, ¿no?, del producto 2 y 3. Entonces seguimos buscando. Vamos al navegador Google. En esta ocasión vamos a poner, por ejemplo, pastel de vainilla. Un pastel de vainilla, buscamos, a ver, este de acá, damos clic y ahora simplemente ponemos acá clic derecho y ponemos guardar imagen como, y nos abre el explorador de archivos, ¿no? Ahora que ya estamos ubicados dentro de nuestra carpeta, como se observa, dentro del escritorio y de la carpeta diseño-html, automáticamente acá ya nos aparece la imagen que guardamos primero, ¿no? Ahora simplemente hay que ponerle un nombre a nuestra segunda imagen. Lo podemos dejar así, como dice acá, pastel-de vainilla.jpg. JPG es la extensión, ¿no? Se va a guardar nuestra imagen, ¿no? Y ponemos guardar. Ahora ponemos, por ejemplo, otra imagen más para el segundo, para el tercer producto, diré. Ponemos pastel o si no ponemos, por ejemplo, galletas caseras que venden también en la pastelería. Buscamos qué galletas ponemos. A ver, esta de acá. El de acá damos clic derecho, guardar imagen como, y nos abre el explorador de archivos y acá simplemente le ponemos un nombre, ¿no? Siempre tienen que guardar sus imágenes, por ejemplo con la extensión JPG o PNG,
Vamos a poner acá, por ejemplo, galletas caseras, de esta manera, ¿no? Y lo guardamos, ponemos guardar y automáticamente se guarda. Una vez que nosotros ya hemos guardado nuestras dos imágenes que nos faltaban, del producto 2 y del producto 3, automáticamente acá ya se ve, ¿no? Se observa de que hemos guardado estas dos imágenes que hemos descargado del internet. Ahora acá vamos a poner la siguiente imagen, ¿no? Que sería este pastel de vainilla, y vamos a poner acá su nombre, pastel de vainilla, vainilla de esta forma. Y acá pues vamos a poner el último, ¿no? El último que hemos descargado, ¿no? Que es la imagen de galletas caseras. Vamos a poner galletas caseras. Y ahora simplemente ponemos un control S y automáticamente, si nosotros agrandamos nuestra página web, se observa de que está agrandado, ¿no? Está agrandado la segunda imagen, pues es muy grande, ¿no? Se observa, ¿no? Y el tercero también. Pues esto lo podemos modificar con, con el ancho, con el ancho y la altura, ¿no? Por ejemplo, regresamos y acá supongamos que nosotros queremos que la imagen, pues, ¿no? Sea más pequeño. Entonces este, ponemos el ancho de esta manera en inglés, width. Ponemos, por ejemplo, que sea 100 px, 100 píxeles. Y después ponemos que la altura, ¿no? Que la altura también sea 100 píxeles, de esta manera. Y simplemente copiamos. Estos son los atributos, ¿no? Que se ponen con CSS, ¿no? Que también, pues, son como unos atributos básicos que también se utilizan en HTML, ¿no? Pero usualmente son, son parte del CSS que se utilizan a través de un archivo externo, ¿no? O interno también. En esta ocasión vamos a ponerle estos atributos a nuestras tres imágenes para que el ancho y la altura sean de 100 píxeles. Y ponemos control S. Ahora, si nosotros agrandamos, se observa de que nuestras imágenes en estas partes ya son de 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de altura, ¿no? Acá nosotros podemos modificar el tamaño de la imagen, igualmente de las letras y todo lo demás con CSS. En HTML pues también se puede, pero es más recomendable hacerlo con CSS, ya que el HTML se utiliza para hacer la estructura, ¿no? De nuestra página web. Es como el esqueleto humano, ¿no? Y el CSS sería, por ejemplo, nuestra piel, ¿no? Nuestra piel, nuestros rasgos, por ejemplo, ¿no? Nuestros ojos, y etcétera, ¿no? Y con JavaScript, pues, sería los movimientos, ¿no? Los movimientos, por ejemplo, de nuestra página web, ¿no? Todas las funcionalidades que se pueden hacer con JavaScript. Pero lo primero que ustedes deben de hacer es, en caso no recién están empezando, pues es aprender primero HTML. Y de esta manera es como se vería nuestra página web. ¿Se observan? ¿Ven? De esta manera pues ya tenemos el header, donde está el título, pastelería delicias, los enlaces, inicio, nosotros, producto, contacto. Acá nos dice bienvenida al mundo de la pastelería y las tres imágenes, ¿no? Pastel de chocolate, pastel de vainilla, galletas caseras y la parte de pie de nuestra página, ¿no? El pie de nuestra página sería donde dice derechos de autor 2023 y todos los derechos reservados. De esta manera es como nosotros pues terminamos nuestra página web sobre una pastelería. Gracias por prestarme atención, pues espero que les haya ayudado y pues sigan aprendiendo más y más para ser mejor cada día. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.